Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabaran el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. San Mateo nos ha presentado a Jesús, que después de ser bautizado, fue empujado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo, al que venció manteniéndose fiel a la palabra de Dios. Después se enteró Jesús de que Juan había sido echado a la cárcel y se alejó lo más posible de ese lugar. Se fue al norte, a Galilea, y con eso tuvo cumplimiento una profecía de Isaías. Sobre la tierra de paganos una gran luz resplandeció en Galilea. Así Jesús poco a poco va recorriendo pueblos, ciudades, aldeas y entrando en las sinagogas los sábados para enseñar el mensaje del reino. Ha ido creciendo su fama y llega el momento en que se reúne mucha gente junto a él, proveniente de Siria, que está al norte, es un país pagano. Hay gente que viene de Transjordania, del otro lado del Jordán, que también se consideran paganos. Hay gente de Judea, de Jerusalén, de Galilea. Y entre esta muchedumbre están también los discípulos de Jesús, que no podemos confundirlos exclusivamente ni reducirlos a los 12. En un lugar cercano al lago de Galilea, digamos en la ribera prácticamente, en una de las muchas montañas que hay, pequeñas colinas que están en el entorno del lago de Galilea, Jesús se sentó. La tradición dice que el lugar más cercano es en Cafarnaúm. En ese lugar, Jesús empezó a predicar las bienaventuranzas sentado en un monte. Después de las bienaventuranzas le dijo a los discípulos que ellos son la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero como está atrayendo a mucha gente, la pregunta de rigor que todo mundo debía hacerse es: ¿y este nuevo maestro qué relación tiene o qué posición tiene ante la ley de Moisés? Porque este pueblo fue constituido por Dios dándole la ley a Moisés. Y por eso es que Jesús habla ante las expectativas que tiene toda esta gente. Había tradiciones que cuando viniera el Mesías aboliría las leyes. Y por eso es que Jesús quiere que no estén esperando cosas que no pueden esperar de él. Les dice: en verdad les digo, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. Abolir significa quitarle obligatoriedad, declararla inválida, que ya no tendrían por qué cumplirla. Y Jesús dice: no, eso no lo vine a hacer, ni la ley ni los profetas. Jesús está hablando de la materia que regula la vida de los israelitas. Este pueblo, nacido bajo la ley de Dios, ha sido iluminado por Dios mismo, que lo liberó de la esclavitud, y a través de las prescripciones de la ley guiaba la vida de todo el pueblo. Si cumples los mandatos que yo te doy, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Los profetas eran los campeones, los paladines defensores de la aplicación de esta ley, y Jesús dice que tampoco lo que dijeron los profetas va a abolir. Estas dos palabras describen el Antiguo Testamento. Todo lo que conocían de la palabra de Dios permanecerá vigente. Jesús no ha venido a abolirlos, en cambio viene a darles plenitud.
Y plenitud puede significar que Jesús viene a darle cumplimiento al ponerlo en práctica también Él, al cumplir cada uno de los mandamientos. Y en la realidad del Evangelio vemos cómo Jesús cumple el mandamiento del sábado. Desde niño, junto con María y con José, ha cumplido los preceptos que se refieren a Él. Cuando cura a un leproso, lo manda a cumplir las prescripciones de la ley. Y en esta manera Jesús practica la ley, le da cumplimiento. Pero hay otra manera que significa perfeccionarla. Y el perfeccionamiento puede ser interpretando adecuadamente lo que tiene que hacerse. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Entender la voluntad de aquel que ha legislado para cumplirla con plenitud, para que se perfeccione el cumplimiento. Y eso lo vemos más adelante en este Sermón de la Montaña, cuando Jesús enseña qué se debe hacer para no matar. No basta prohibir que maten a uno. Jesús va al origen de un pensamiento, de una acción que pueda llevar a una persona a cometer un homicidio. Va a decir, no digas una mala palabra a tu hermano, no lo ofendas. Y de esa manera dirá también, no te permitas un mal pensamiento, no permitas que tus pies te lleven a donde no debes ir. Y así Jesús hace que se cumpla lo que el Señor quiere con su enseñanza. Jesús dice que la ley no va a pasar. El mundo que se ve ahora, el mundo sobre el que vivimos, la tierra y el cielo bajo el que vivimos, permanecerán firmes hasta que se acabe el mundo. La vigencia de la más pequeña letra o coma de la ley permanecerá. ¿Qué significa? La más pequeña letra se llama yod, es una letra muy pequeña, y la otra es una especie de acento que se llama cuernecito y que servían para distinguir una letra de otra, la bet de la kof. Pero estos detallitos, esas minucias de la ley se deben de cumplir. Jesús por eso dice, si alguien quebranta uno de los preceptos menores, alguien que no cumpla de las cosas mínimas que manda la ley alguna, al hacerlo con su ejemplo, está dando una enseñanza. Enseña eso a los hombres. Y si esa conducta es imitada, esta persona es un maestro que está induciendo a otros a faltar a la voluntad de Dios, aunque sea una cosa menor. Pero quien haga esto, al no cumplirlo, no es dicho por Jesús que será excluido del reino de los cielos. Será el menor en el reino de los cielos. Esto indica y manifiesta que en realidad no ha descuidado los preceptos grandes, ha descuidado los pequeños. Pero Jesús dice que es necesario cumplir los grandes y los pequeños. Quien cumple los mandamientos de la ley de Dios, la ley o los profetas, la enseñanza y voluntad de Dios, y enseña con su ejemplo a otros a darle cumplimiento, cuando sea juzgado y ya desde ahora será considerado grande en el reino de Dios. Y esto es interesante, porque todo ser humano tiene aspiraciones de ser el primero y de ser grande. No quiere ser el último, no quiere ser el pequeño o el menor. Y aquí Jesús nos enseña una manera muy importante, uno de sus criterios de ser grande o ser menor en el reino de los cielos, en la manera en que Dios reina sobre la creación. Depende la grandeza o la pequeñez del ser humano de cumplir bien los preceptos, especialmente los menores o los mayores, el que sea grande o el que sea menor, pero la vigencia de la ley subsiste durante toda la existencia de este mundo, hasta el fin de los tiempos. Jesús así expresa delante de todos que no va a cambiar la ley de Dios, no va a quitar lo que ha mandado Moisés. Va a hacer lo que Dios le transmitió a Moisés, va a respetarlo y lo va a mantener vigente, pero explicará cómo cumplirlo, cómo entenderlo, cómo evitar pecar,
y así cumplir la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo